¿Cómo están a todas y todos? Espero que muy bien hayan hecho la reflexión y bueno, la tarea, eso sí importante, en función a revisar esta propuesta metodológica de las que les hablé en la última unidad sobre las herramientas de presupuestos sensibles al género. Y bueno, sobre eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces vamos a estar viendo qué metodologías, qué herramientas existen, cuáles son las categorías de análisis y orientación del gasto público y, bueno, cuáles son los instrumentos en torno a las directrices y clasificadores presupuestarios en nuestro país. Bueno, entonces, el objetivo de esta unidad, que amplíen sus conocimientos y que puedan aplicar los conceptos, metodologías que vamos a hacerlo, que vamos a hacer. De hecho, en la tarea, y eso les comento, la tarea de esta unidad es que ustedes hagan el análisis de su POA presupuesto desde las herramientas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bueno, parte de las metodologías en torno a los presupuestos sensibles al género, existen varias en la región, se han ido construyendo siete herramientas en torno a los presupuestos sensibles al género. Yo hoy me voy a dedicar a una específica, que es aquella que nos permite identificar y orientar la inversión pública para superar brechas de desigualdad y generar condiciones de igualdad. Bueno, en la anterior unidad les había comentado que no es que estemos hablando de los presupuestos sensibles al género porque sí, o porque haya una victimización de las mujeres, o porque cuando hablamos de género normalmente siempre se dice, bueno, las mujeres, o seguramente en el curso tenemos muchas compañeras, pero y nuestros compañeros de Hacienda de Planificación es como que, disculpen si es que hiero sensibilidades, pero hay momentos en que dicen así, ay, otra vez vamos a ir a hablar de género, seguro vamos a hablar de violencia, de educación, de salud. Bueno, como ustedes han visto, en todo el módulo de lo que hemos estado hablando es de política económica y de decisiones en las que todos y todas participamos. ¿Por qué? Porque las mujeres somos la mitad de cada pueblo. Las mujeres estamos en todos los espacios, en todos los rincones. Otra cosa es que no se escuchen sus voces. Entonces, justamente por eso les habíamos planteado que hay unas ciertas condiciones que se buscan cambiar, y es que el enfoque de género o las medidas de acción positiva, etcétera, etcétera, sean por un tiempo hasta que se cambien, ¿no es cierto?, las relaciones. Entonces, bueno, estamos en ese orden. Y bueno, el Estado y en todos sus niveles tienen la obligación de impulsar estos cambios. Entonces, les habíamos comentado, terminamos la anterior unidad planteando que desde Bolivia se construyó una propuesta metodológica para incidir en el presupuesto público y fomentar los presupuestos sensibles al género. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, el identificar primero cuáles los ejes de subordinación en nuestra sociedad, no en América, no en Europa, no en Estados Unidos, no, aquí en Bolivia, en nuestro país. Y esto sale además de concejalas, con concejalas del país, trabajó esto ya hace muchísimos años, el 2000, entre el 2002, entre el 2000 y el 2005, y se planteó, como ustedes están viendo en la lámina, que existen 4 ejes de discriminación y subordinación a la que principalmente afecta a las mujeres, pero también a las familias. En principio, la naturalización de la desigualdad sobre el cuerpo de las mujeres, ya lo había explicado en la anterior sesión. Para superar ese eje de subordinación se crea la inversión la inversión focalizada en mujeres para cerrar brechas de desigualdad. Es decir, es aquella inversión que está focalizada solo en mujeres, ya sean niñas, adultas mayores, adolescentes, lo que fuera, solo en mujeres, pero que estén destinadas a superar brechas de desigualdad y a generar condiciones para que esto se mantenga. No entran ahí, no se conciben estas inversiones que en muchos casos se desarrollan destinadas a mujeres, pero que más bien van a reproducir relaciones de desigualdad. ¿Cuál es un ejemplo? Por ejemplo,
De nada sirve que digamos, bueno, las mujeres en el municipio de Vacas que producen manzanas, vamos a hacerles un curso de producción de mermeladas para que las familias superen o mejoren su seguridad alimentaria para que, bueno, ellas hagan mermeladas para la casa. ¿Se me entendió? Entonces les estamos haciendo hacer mermeladas para que en la casa coman mermelada. Diferente es, enseñamos a las mujeres a hacer mermeladas para que las comercialicen. Haya una cadena productiva vinculada a eso. Y no es que yo voy a reproducir más bien esta noción de roles de género que existen en nuestra sociedad. Entonces, es para ese eje de subordinación, bueno, esa es una acción. Son acciones destinadas, sí, específicamente a proyectos destinados a mujeres. Un segundo eje de subordinación, ya les había hablado varias veces, la división sexual del trabajo. Acá, ¿de qué se trata? Es de promover la corresponsabilidad social y pública del cuidado de la familia. Muchísimo más con lo que ha sido la crisis del COVID, que hemos experimentado tantas cosas y bueno, ya hemos ido charlando de esto. Entonces, esta inversión nombra y agrupa y establece la inversión que promueve las condiciones de la reproducción de la vida. ¿Cómo contribuimos a redistribuir, por ejemplo, las tareas del hogar, el cuidado de los niños, de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad y la responsabilidad que tenemos al interior de las familias, en la comunidad y en el municipio? El otro eje de subordinación, los patrones culturales discriminatorios. Para eso se crea toda una categoría para construir condiciones de igualdad o construir una cultura de igualdad y despatriarcalizadora, y nombra aquella inversión que está destinada a promover cambios estructurales en el sistema patriarcal, en la gestión pública y las relaciones sociales entre hombres y mujeres. Este proceso de fortalecimiento de capacidades es un ejemplo de aquello. Y un cuarto eje de subordinación que lo hemos visibilizado con mayor fuerza es la violencia en razón de género. Lamentablemente nuestro país es el segundo país en la región con mayores índices de violencia en contra de las mujeres y de feminicidios en contra de las mujeres. Y esta violencia es ejercida principalmente por hombres, pero es también fruto de el sistema patriarcal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo algunos ejemplos a medida de lo que vayamos viendo en la sesión. Bueno, entonces, la inversión en la igualdad y la equidad de género, que es a lo que se quiere llegar, ¿no? Es un indicador que mide el volumen y la magnitud de la inversión en igualdad de género y su participación en el gasto de inversión de las entidades públicas. Este indicador, es decir, el indicador de inversión de igualdad y equidad de género, está construido sobre la base de estas 4 categorías, que estas 4 categorías van a incidir en la superación de estos ejes de subordinación de los que les he hablado, como lo pueden ver en la lámina que está en sus pantallas. Bueno, entonces, este indicador, la inversión en igualdad y la equidad de género, busca responder a la pregunta de ¿cuánto y en qué invierten las entidades públicas respecto a la igualdad de género y los cuidados con los recursos que cuentan? Es decir, del 100% de recursos que yo tengo, porque al final esos recursos están destinados a acciones, actividades, objetivos, prioridades que se ha puesto el municipio, ¿cuánto está destinado a la promoción de la igualdad y la equidad de género? ¿Cuánto está destinado a superar esos ejes de subordinación, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver, y de hecho hay un ejercicio que se ha hecho que les voy a enseñar en un ejemplo. Entonces, las categorías de análisis e inversión de presupuestaria para la igualdad y equidad de género son herramientas, ¿no?, que nos ayudan o nos contribuyen a formular nuestra política pública, y también a identificar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, tiene dos funciones, ¿sí? Entonces, estas son herramientas que nos ayudan además a formular indicadores de inversión en equidad de género, definiendo criterios para su clasificación y agrupación de programas, proyectos, actividades, servicios establecidos en el presupuesto público.
A través de este instrumento buscamos ver una aproximación a la inversión realizada para la promoción de la igualdad de género y la despatriarcalización, evalúan la importancia que prestan las entidades públicas a la reducción de las brechas de género, visibilizan lo que la entidad pública va a hacer o ha hecho en la gestión respecto a la equidad de género, miden la magnitud y la incidencia del presupuesto o de las organizaciones sociales que tienen en el presupuesto municipal y bueno, por último, son herramientas que inciden en el presupuesto. Como ustedes pueden ver, vamos a ir detallando cada una de estas categorías que, bueno, ya se las he ido comentando, pero bueno, la categoría 1 nos habla de que es la inversión focalizada en mujeres para cerrar brechas de desigualdad. No es cualquier tipo de inversión, es aquella inversión que está destinada a cerrar brechas de desigualdad, ¿sí? Entonces, se refiere a la inversión pública que está destinada a cerrar estas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, entre las mujeres y entre los mismos hombres, y superar la discriminación, subordinación, exclusión y pobreza de las mujeres prioritariamente. Es la inversión en programas, proyectos y servicios dirigidos exclusivamente a mujeres jóvenes y niñas, ¿sí? Entonces, pueden ser proyectos de capacitación en derechos, fortalecimiento organizativo y de gestión para mujeres y sus organizaciones, proyectos de capacitación técnica laboral, la promoción del empleo y apoyo a iniciativas productivas de mujeres, la construcción de centros de reuniones, producción y comercialización para mujeres, los proyectos de promoción de la participación y liderazgo, promoción de la permanencia de las niñas en las escuelas, ¿no? En el material de lectura que se les ha dado hay una guía específica sobre esto y ahí hay un catálogo de programas y proyectos sugeridos. La categoría 2, que nos habla sobre la corresponsabilidad social y pública del cuidado de la familia y la reproducción de la fuerza de trabajo, se refiere a la inversión que promueve la responsabilidad en el cuidado de las familias y en la reproducción de la fuerza del trabajo y el cuidado, permitiendo compartir obligaciones que tradicionalmente han sido asignadas a las mujeres y liberar su tiempo para ampliar sus oportunidades. Pero más allá de eso, además, el ampliar los derechos de los hombres por disfrutar de su familia. O sea, ¿cuántas veces hemos visto que a compañeros, por ejemplo, que dicen, no, tengo que irme temprano a casa, no sé qué, el mandacho, el pecho amarillo, cuando eso no es un tema de discriminación, que al final es, ¿no?, un tema que molesta, que demás. O sea, muchos compañeros ni siquiera quieren decir que hacen vida familiar por el qué dirán, y eso no está bien, ¿no? Entonces, a partir de eso incluso se niega la posibilidad de los hombres de explorar en términos de ampliar, por ejemplo, su propia sensibilidad, ¿no? Así diciendo, bueno, no, un hombre tiene que ser fuerte, no llora, no esto, no aquello. Entonces, hace también parte de construir roles imaginarios sociales sobre esto. Entonces, ¿qué tipo de inversiones pueden considerarse en esta categoría? Bueno, la construcción, equipamiento, funcionamiento, lo más básico de los centros de cuidado infantil o de centros para la tercera edad o personas con discapacidades o capacidades diferentes, programas de alimentación, nutrición para niños, niñas menores de 6 años relacionados con, por ejemplo, estos centros de cuidado infantil, programas para el uso del tiempo libre durante el periodo escolar y vacacional para niños y adolescentes. Por ejemplo, tenemos montón de profesores, profesoras jubilados, jubiladas. ¿Qué pasa si construimos un programa, por ejemplo, donde tengamos las casas de jóvenes, niños, niñas? Muchas madres, muchos padres están trabajando, no pueden asesorar a sus niños en la escuela y demás, y tenemos un ejército de profesores jubilados que pueden darle una hora de su tiempo, se distraen, están porque quieren hacer cosas en un centro específico, nuestros centros juveniles y demás, o el hecho de educación cívica también en estos espacios, o lo que son las escuelas deportivas, ¿no? Y pensar en el deporte no en lógica de hombres, o sea, no es solo fútbol, aunque ahora cada vez más niñas juegan al fútbol, pero, por ejemplo, incluso en el tema de los equipos de fútbol de las niñas. Si ustedes ven, y seguramente muchas mamás y algunas de ustedes nos van a decir, los horarios que se les dan son los peores, no existen vestuarios adecuados, no se diferencian espacios, entonces
¿Por qué? Porque están pensados para que ese deporte lo hagan los niños nada más. Entonces, justamente a eso me refiero cuando vamos a ver, por ejemplo, acciones específicas y diferenciadas para esto. O bueno, pueden ser también programas de terapia ocupacional, recreación para personas de la tercera edad o capacidades diferentes, ya les habíamos dicho, en ese marco, ¿no? La siguiente categoría, la de descolonización y construcción de cultura y de igualdad, que se refiere a justamente toda esa inversión que está destinada a cambiar esos estereotipos sociales en función a lo que es ser un hombre o una mujer. Acá, por ejemplo, puede considerarse el funcionamiento de los mecanismos de género, programas, proyectos para la prevención o la sensibilización en derechos sexuales y reproductivos, capacitación a funcionarios y demás. Y la categoría 4, que bueno, su nombre ya lo dice, la prevención contra la violencia contra las mujeres, que está determinada además por ley, la ley 348 lo define, y bueno, los programas de esta ley y los distintos decretos que tenemos. Y bueno, dentro de eso hay una otra categoría que está relacionada a esta, que es medir y bueno, valorar los esfuerzos que también se hace desde el gobierno municipal para que indirectamente se promueva la igualdad y la equidad de género, como lo ven en la laminita, y que se orienta más que nada a el ejercicio de derechos de los y las ciudadanas. En esta lámina ustedes van a poder ver cómo estas categorías de inversión se traducen en la orientación y el análisis del presupuesto público. La idea es que se vea todo el presupuesto, diferenciamos funcionamiento, inversión, deuda externa, y veamos cómo los recursos de inversión sí están dirigidos o no a responder a cada una de estas categorías. Y bueno, para aquello hay toda una metodología, ustedes lo han debido ver en el material de apoyo que se les ha brindado, y bueno, la idea es que también vean esta tarea. Y bueno, a continuación, un ejemplo del análisis de los recursos públicos en función a esta metodología. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, estoy mostrándoles el análisis de la inversión ejecutada del 2015 de todos los municipios del país. Y ahí vemos, por ejemplo, que para la igualdad y la equidad de género, la promoción de políticas y programas que están definidos en la estructura programática es el 0,42% del total de inversión pública destinado a estos temas, que si ustedes han visto, son un mar de temas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos decir, por ejemplo, cuando a lo que más se destina de recursos son a los caminos vecinales y a la educación? Si bien dentro de los caminos vecinales decimos también debiera haber una participación de género, porque sí, bueno, por dónde caminan las personas, el hecho de dónde se pone un alumbrado público, cómo un alumbrado público puede, por ejemplo, prevenir o no la violencia, no solamente contra las mujeres, sino la violencia en general. Y bueno, igual el 2015 podemos ver que bajo el enfoque ya de las categorías de análisis, no con la estructura programática definida por el Ministerio de Economía y Finanzas, habíamos visto que el 1,91% del total de recursos de inversión de los municipios sí estaba destinado a la promoción de la igualdad y la equidad de género, considerando estas 4 categorías. Bueno, ahí ven el mapa nacional para ver quiénes estaban invirtiendo más o menos. 3 municipios en el país invertían más del 10% de sus recursos en la promoción de la igualdad y la equidad de género, que ese es el 1% de los municipios que son más chiquitos. El 43% de los municipios estaban en una posición delicada, o sea, menos del 1% de sus recursos. No, ni siquiera, estaban entre el 0 y el 0,9% de sus recursos, y bueno, ahí la estadística que ustedes pueden ver. Y ya para terminar este módulo, que espero les haya sido útil, cuáles son los instrumentos legales que en nuestro país nos obligan a los municipios a invertir y a destinar recursos para la igualdad y la equidad de género.
Ustedes saben que cada año, todos los años, el Ministerio de Economía y Finanzas y Planificación lanzan unas directrices presupuestarias y unos clasificadores para el gasto público. Y estas directrices y clasificadores han considerado y consideran ya la igualdad y la equidad de género. En el acápite destinado a la asignación de recursos para los municipios, en el punto 3, existe el subtítulo específico, y esto que están viendo en sus pantallas es lo que dice la directriz del 2022, que dice la asignación de recursos para políticas de género y garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, que en base a la ley 348, sus decretos reglamentarios, etcétera, determina el porcentaje de recursos que deben asignarle de los recursos del IDH, dónde se deben registrar estos programas. Están en el programa 25 de políticas para grupos vulnerables y de la mujer, y además de estos recursos específicos, porque están destinados además de una fuente de recursos específicas y que no pueden asignarse a ningún otro rubro si es que estos no se han ejecutado, es decir, se tienen que volver a asignar. Además de esos recursos, deben asignarse recursos para el Programa Integral para el Desarrollo Económico, Productivo y Empleo para las Mujeres, el Programa de Servicios Públicos de Atención de Necesidades de la Familia, el Programa de Difusión de Igualdad de Derechos y Responsabilidades entre Mujeres y Hombres en el Hogar, la Comunidad y el Municipio, y el Programa de Fortalecimiento del Liderazgo Social y Político de las Mujeres y sus organizaciones. Esto además está determinado también en la Ley Marco de Autonomías, que establece la obligatoriedad de elaborar presupuestos públicos, incluyendo estas categorías inversión e indicadores de inversión en equidad de género. Entonces, todo esto que les he contado, además, está en el marco de nuestra legislación. Y bueno, como ustedes pueden ver en la lámina que les muestro ahora, también dentro de la estructura programática que responde al PEDES y a las políticas, etcétera, que están destinadas en el Plan Nacional de Desarrollo, se determina, ¿no? Se determina que se deben registrar los recursos destinados a la promoción de la igualdad y la equidad de género, bueno, en el nivel municipal, en el programa 25, ¿no? Promoción políticas para grupos vulnerables de la mujer, y a partir de la implementación de la ley 348 también se diferencian los recursos destinados, por ejemplo, a el fortalecimiento de la FELCB. Entonces, bueno, con eso y dejándoles con esta matriz que es la tarea para concluir también el curso, el que puedan ustedes analizar efectivamente si el POA de su municipio tiene o no, considera o no la igualdad y la equidad de género, y cómo cada una de ustedes desde sus espacios, desde donde estemos, podemos contribuir a esto. ¿Qué nos hace? El promover, fortalecer la inversión para la igualdad y la equidad de género, otra vez, no es diferenciar recursos para las mujeres y para los hombres. En definitiva, es mejorar, aportar a eso, mejorar la calidad de vida de todos y de todas en nuestro territorio.